Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Una vez más agradezco al Señor la oportunidad que me da de llegar hasta ustedes a través de las diferentes plataformas en las que actualmente estamos transmitiendo. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Cuando tengan la lectura, leemos en una forma unida estos dos versículos y al término vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección al Señor. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana, porque nos permites como iglesia estar reunida, estar congregados, Señor, en nuestros respectivos hogares. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, y en estos momentos que vamos a pensar en tu palabra, pedimos la unción y la dirección de tu Espíritu Santo. Habla a nuestras mentes y corazones, y permítenos, Señor, que seamos instruidos con el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Amén. El próximo sábado 31 de octubre estaremos celebrando los 503 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Un evento que hizo un cambio radical y que se vio presente en muchas esferas de la vida, de la sociedad, que hasta hoy siguen rigiendo esas enseñanzas. Hoy en día hay cristianos que dudan celebrar la Reforma Protestante. Unos señalan, hablan acerca de las divisiones, otros hablan de las guerras, de las fragmentaciones que sufrió la Iglesia en ese momento, y con las secuelas que hasta hoy en día se pueden observar. Y sí, es cierto. Pero es importante que nosotros podamos comprender también que en cada evento humano siempre estará presente el factor del pecado. Y recordemos que el pecado, ¿sí?, son todos aquellos pensamientos, anhelos y deseos que nos conducen a no cumplir con la voluntad de Dios. Y esto lo vemos también presente allí. Pero cuando nosotros ponemos en balanza este movimiento de reforma, encontramos entonces que es el avivamiento más grande de la historia de la iglesia desde Pentecostés. Recordemos que en Pentecostés se menciona en Hechos capítulo 2 y habla acerca de la vida de la primera iglesia. Si eres cristiano, creo que harías bien en celebrar la reforma, por lo menos en tu mente y en tu corazón, en este tiempo de pandemia. Vamos a pensar bajo la siguiente temática que he titulado Razones para celebrar
la reforma. Razones para celebrar la reforma. Y la pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿cuáles son esas razones que nosotros debemos de tener como iglesia para celebrar la reforma del siglo XVI? Y en primer lugar, si aprecias tener una copia de la Biblia en tu idioma, deberías celebrar la reforma. La historia nos enseña que Martín Lutero, después de que clava las 95 tesis ese 31 de octubre del año 1517, después que él empezó a señalar los desvíos que la iglesia había tenido durante mucho tiempo, otro de las aportaciones importantes que él hizo para la iglesia fue la traducción de la Biblia al idioma alemán. En ese tiempo, los alemanes no contaban con una Biblia, y lo que se les enseñaba de la Biblia era en el idioma que ellos no entendían, que era el latín. Y entonces Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, y esto trajo como resultado un avivamiento en la vida de los alemanes. Los nombres de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina son nombres que nos suenan familiar. Son los traductores de la Biblia Reina Valera, que es la versión más leída en todas las iglesias hispanas. Estos grandes reformadores españoles como Valera y Reina se dieron a la tarea de proveer una traducción magistral al castellano, al español. Si esta mañana has leído tu Biblia en español, dale gracias a Dios por el movimiento de la Reforma. Que gracias a ese movimiento, ustedes y yo estamos teniendo en nuestras manos una Biblia en nuestro propio idioma. La segunda razón por la cual debemos celebrar nosotros la Reforma es que si eres pastor y estás casado, deberías celebrar la Reforma. Antes de la Reforma, los clérigos lo tenían prohibido. Roma enseñaba y enseña aún todavía que el celibato es el estado civil más santo, y por lo tanto se requiere de sus sacerdotes, monjas y monjes, ese celibato que ellos están enseñando. Cuando Martín Lutero reflexiona con respecto a este tema, después de estudiar la Biblia detenidamente, Martín Lutero escribe y dice: no existe nada en la Escritura que requiere el celibato. De hecho, la Biblia quiere que la gente se fructifique y multiplique. Lutero no solamente trajo a la luz la enseñanza de cómo debían de vivir los que enseñan la palabra del Señor, sino que dice la historia que él ayudó a una monja a escaparse de un convento. Esa mujer se llamó Caterine de Bura, que más tarde se casó con el reformador Martín Lutero y procrearon una familia. Bendito Lutero, que pudo reformar esta parte con respecto al celibato. En tercer lugar, la tercera razón que nosotros tenemos para celebrar la Reforma es que si sabes que tu trabajo secular glorifica a Dios, tanto como el trabajo de un pastor,
deberías celebrar la reforma. Fueron las enseñanzas de los reformadores que trajeron a la luz el sentido estricto del propósito en la vida del hombre. Y la pregunta 1 del Catecismo Menor dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde y dice: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, esto enseña de que si tú eres un licenciado, tú debes de dar la gloria al Señor allá en el trabajo que tú estás realizando. Si tú eres una persona que trabaja en una fábrica, si tú trabajas en el campo, en alguna dependencia de gobierno, si eres una persona que eres ama de casa, Dios quiere que tú puedas darle la gloria allí en el lugar donde tú te encuentras. Un ingeniero cristiano que hace su trabajo con excelencia es tan amado por Dios como el teólogo popular John Piper. Ambos tienen una tarea por hacer en el reino de Dios. Los reformadores se esmeraron mucho en elevar las tareas cotidianas hechas por el Señor. No son solo las personas dentro de las iglesias los que deben dar la gloria al Señor, sino que es todo hombre y toda mujer que, después de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, tiene que darle la honra y la gloria al Señor. En cuarto lugar, la cuarta razón del por qué nosotros debemos celebrar la reforma es: si aprecias la predicación expositiva de las Escrituras, deberías celebrar la reforma. Como dije anteriormente, en tiempo de Martín Lutero y de Juan Calvino, las iglesias no eran edificadas con el poder de la palabra del Señor. Las enseñanzas que ellos recibían eran en latín, un idioma que ellos no conocían. Y entonces, el movimiento de la Reforma trajo a la luz también la predicación expositiva de la palabra del Señor. Cuando estudiamos la homilética, aprendemos que hay varios tipos de sermones: sermón inferencial, sermón histórico, el doctrinal, el sermón textual, el sermón evangelístico, etc. Pero Juan Stan, un escritor bíblico, dice que el príncipe de todos los sermones es la predicación expositiva. Y una de las historias más fascinantes durante la Reforma es la de Juan Calvino. Se dice de él que cuando Calvino fue exiliado de Ginebra por el concilio de la ciudad a causa de sus múltiples reformas, se fue a Estrasburgo y allí se dedicó a lo que más le gustaba hacer, que era leer y escribir. 3 años después, el concilio de la ciudad de Ginebra fue a buscarlo para que él regresara y continuara con la obra de reforma que había empezado en Ginebra. Y al regresar, en vez de reprender a los que lo exiliaron, comenzó a predicar de forma expositiva la palabra del Señor como lo había sido
3 años atrás, antes que lo exiliaran. Si nosotros nos gusta que se nos enseñe, que se nos predique la palabra del Señor de forma expositiva, es motivo, es razón suficiente para celebrar también la reforma. En quinto lugar, la quinta razón para celebrar la reforma es que si estás acostumbrado a escuchar el evangelio de justificación por gracia a través de la fe, deberías celebrar la reforma. La reforma era necesaria porque vuelve al hombre a conocer el evangelio. La pregunta fundamental para la humanidad es, como dijera el carcelero de Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la iglesia medieval titubeaba al responder. La iglesia antes de la reforma enseñaba que para ser salvos el hombre tenía que comprar indulgencias, el hombre tenía que reconocer al Papa como mediador entre Dios y los hombres, cuando la palabra del Señor enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, que en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el movimiento de reforma trajo a la luz la doctrina de la justificación, que habla, que enseña que Dios pasa por alto nuestros pecados, nuestra ignorancia, y cuando el hombre se vuelve a Cristo a través del llamamiento eficaz, Dios lo hace justo. Y Romanos sigue enseñando, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la sexta razón por la cual debemos de celebrar la reforma es porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos una acta de nacimiento que reza, que habla quiénes somos nosotros, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros familiares. Y cuando hablamos de la reforma nos lleva entonces a conocer las doctrinas centrales de la iglesia cristiana. El movimiento de la reforma nos llevó nuevamente a volver a las fuentes de las Sagradas Escrituras y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor nos invita, estimados hermanos y hermanas, a que nosotros, donde quiera que nos encontremos en estos momentos, nosotros podamos dar gracias a Dios, porque en el siglo XVI levantó una comunidad de hombres, quienes algunos dieron sus vidas también, con el propósito, con la finalidad de corregir las cosas que estaban funcionando mal en la iglesia, y que en nuestros días nosotros estemos siendo beneficiados, estemos siendo partícipes de esos descubrimientos que ellos hicieron para la edificación de la iglesia. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana, porque nos permites como iglesia, Señor, celebrar un
un aniversario más de la Reforma Protestante del siglo XVI y algunos de los beneficios, Señor, que hoy como iglesia disfrutamos. Gracias, porque de tiempo en tiempo tú levantas a hombres, a mujeres, para poner en alto tu nombre, y rogamos, Padre Celestial, que como iglesia nosotros también podamos seguir sosteniendo el lema de esta reforma que dice: Iglesia reformada, siempre reformándose. Que siempre podamos estar dispuestos a corregir las cosas que hacemos mal, que podamos estar dispuestos a ver tu palabra como la norma, Señor, de nuestras vidas, y que nosotros nos dejemos guiar por ella. Confirma tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.